Y esta familia tenía dentro de la estructura de cosas del salario de la empresa a todo el mundo metido. Tenía al primo, al tío, a la amiga que no sé qué, o sea, gente que incluso no trabaja en una empresa, estaba cobrando un sueldo y era una locura. Entonces, en ese sentido, claro, tú veías que era una empresa que facturaba 1 millón, pero ganaba 40.000 euros de venta. ¿Qué pasa? Hizo un poco de limpieza, algo lógico, ¿no? De, oye, esta empresa ya no es vuestra, ya no se puede cobrar de aquí. Y hostia, los costes de personal pasaron de 600.000 euros al año a 300.000 euros al año. Entonces, ¿qué pasa? Que facturan lo mismo, pero ganan 300.000 euros más. Y si todo va bien este año, el EBITDA va a ser 350.000 euros. Entonces, hostia, eso me ha parecido brutal. Bueno, pues empezamos un poco con este vídeo. Perdonad la voz, pero estoy muy jodido. Nada, con la llegada del frío y luego, bueno, un poco de fin de loco, la verdad. Un poco casi es Berlín. Estoy un poco jodido. Pero bueno, hoy es martes y toca grabar, entonces aquí estamos, da igual. Luego también está el tema de que no tengo un móvil bueno y un poco lío. Pero yo creo que es importante, y aparte estoy fatal, despeinado, pero bueno, es lo que hay. Yo creo que es importante como mostrárselo cada día y hacer lo que toca, porque si no, no avanzamos. Estupendo. Pues esta semana, la verdad que han pasado bastantes cosas. Chulo, ha habido mucho avance y sobre todo en cuanto a ideas nuevas y demás y oportunidades de negocio ha estado súper guay. Pero sobre todo lo que quería comentar en este vídeo, que creo que es algo interesante no explicar, es que he tenido una primera reunión, ¿vale? O he tenido la primera reunión, digamos, con una empresa en venta, ¿vale? Como sabéis, una de las cosas que estoy explorando es quizás comprar una empresa en España o en Alemania también, esa es opción, hay esa opción. Y es un proceso que nunca había hecho, ¿vale? Que se está empezando a ver un poco como alternativa, ¿no? A emprender en lugar de hacer algo de cero, comprar algo que ya existe. Y, y bueno, es algo bueno, es la primera vez que hago, digamos, ¿no? Y hay varias partes del proceso, ¿vale? La primera es, yo creo que entender un poco qué es lo que quieres hacer, ¿no? En qué empresa, en qué sector te quieres meter. Yo creo que eso es lo más importante para luego ver, ¿no? Si la opción es vía montarlo tú solo o comprar una empresa, ¿no? Luego también entender, pues, cuánto dinero tienes para comprar la empresa, ¿vale? Para que os hagáis una idea, en España, dependiendo del sector, ¿vale? Hay sectores que se pagan más, hay otros que se pagan menos y también depende del punto en el que esté la empresa, ¿vale? Si crece mucho o si es un poco más estable. Pero más o menos el precio de venta suele estar entre 3 o 4 veces EBITDA, ¿vale? No menos, por lo que me han dicho, es raro que haya 2 veces EBITDA. Y también es raro, aunque menos raro, que esté por debajo de 3, pero también es un poco raro que esté por encima de 4 o de 5. O sea, más o menos esa es una idea que tiene sentido en el momento de comprar una empresa. Entonces, entender, ¿no? Vale, ¿qué sector quiero ir? ¿Cuánto dinero tengo para comprar? Haciendo el cálculo este, ¿no? Si busco algo con una EBITDA de 1 millón, por ejemplo, pues saber que mínimo pues 3 millones tengo que pagar al empresario, entonces ahí bueno, hay que ver cómo hacemos todo el tema. Entonces, sobre todas esas dos partes, el siguiente paso, digamos, es ponerse a buscar empresas que estén a la venta, ¿no? Yo esto ahora, como lo estoy haciendo, es hay unas cuantas webs, ¿vale? Hay una que se llama Vizalia, que entras y pues, hay negocios de todo tipo. Sí que está un poco desactualizada, pero van entrando cosas nuevas. Pero también hay cosas muy antiguas, en plan, cosas del 2014 o algo así, que están ahí todavía. Supongo que se habrán vendido, o no lo sé, no he contactado a empresas así de viejas, pero sí que he contactado a empresas que quizás llevan 1 año o 2 ahí y sí que me han contestado. Entonces está esto. Luego hay plataformas mucho más profesionalizadas como Dili, ¿vale? Que esta está muy guay. Ahí hay un montón de empresas súper bien clasificadas por EBITDA, sector, localización, ¿no? De dónde están dentro del país y demás. Muy, muy guay. Y además creo que las empresas tienen que pagar para estar dentro de Dili, o sea que son, bueno, no más serios, pero digamos que sí que están como más motivados para vender, ¿no? Porque si no van pagando ahí. Y luego me he puesto en contacto con sucursales de bancos, en plan, pues, no sé, la sucursal del BBVA de Reus, ¿sabes? En plan, oye, si sabes de alguien que esté buscando tal, pues, o que esté intentando vender la empresa,
Luego también abogados, ¿vale? Y gestorías. Eso todavía no lo he trabajado, pero bueno, hay eso. Y luego yo creo que decirle a todo el mundo que estás buscando algo para comprar, para que si sale cualquier oportunidad, ¿no? Pues que te pasen. Entonces, bueno, una vez encuentras, ¿no? Empiezas a buscar gente o empresas que te interesan, el siguiente paso es ver los números, ¿no? Pues todo lo que son el balance, pérdidas y ganancias y otros materiales más financieros, ¿no? Que te permiten entender más o menos cómo está la empresa. Y una vez analizas eso, ¿no? Si te encaja el sector, te encaja la, el tamaño de la empresa, el EBITDA, y luego al revisar los números ves que está bien, que no hay ninguna locura, y luego pues el siguiente paso sería tener como una primera reunión, ¿no? Para acabar de entender de qué trata esta empresa, ¿no? Entonces, bueno, yo es la primera vez, digamos, ¿no? Esta semana, cosa que me ha hecho mucha ilusión, que hablo con una empresa, ¿vale? Que está en venta. Y si os parece un poco lo que podemos hacer es ver cómo he estructurado la empresa, perdón, cómo he estructurado la entrevista, ¿vale? Ver qué puntos hemos tocado, bueno, qué preguntas he hecho, cómo me han respondido, cómo esto ha ido como, digamos, me ha ido ayudando a crear como este perfil de empresa para ver realmente si es algo que conviene o no seguir estudiando, ¿vale? Pues bueno, primero yo enfoqué el inicio de la entrevista como ir a crear una relación con el empresario, ¿vale? Yo sé que, bueno, conozco mucha gente y tengo bastantes amigos que están dentro del sector M&A, ¿no? De bueno, compras y adquisiciones y que trabajan en fondos de private equity, ¿no? Y en España hay bastantes personas que trabajaban en fondos de private equity, ¿no? Gente muy analítica, muy financiera, ¿no? Hostia, gente muy, muy, muy crack que trabaja muy, muy duro, porque en private equity se trabaja duro y siempre con la fuerza de querer hacer crecer las empresas. Y sé que hay mucha gente que se ha metido a montar su fondo, ¿no? Un search fund que se llama, ¿vale? Es decir, que tú eres una persona que trabaja en private equity mayormente, ¿no? Que pues buscas inversión, ¿vale? Levantas, pues, no sé, 10, 15, 20, 30 millones o más. Y con esa inversión tú lo que haces es buscar empresas, ¿vale? Dentro bueno, que tengan unas características, ¿no? Pues más de X millones de EBITDA, recurrente, en crecimiento. Bueno, normalmente los search funds suelen buscar más o menos lo mismo. Y en España hay 50 ahora mismo y ya se cree que con 50 son muchos, ¿no? Y digamos que este tipo de perfil suele ser muy agresivo, entre comillas, más directo al grano a nivel de números, ¿no? Porque viene de lo que es private equity, que hace es comprar y vender empresas, ¿no? Bueno, comprar, mejorar y vender. Y en algunos casos, ¿vale? No siempre, y esto es algo que los private equities, perdón, los search funds luego descubren, ¿no? Por lo que he estado hablando con ellos, que, claro, al final las empresas son personas, ¿no? Y en la gran mayoría de casos son empresas fundadas por, bueno, personas, ¿no? Que lo montaron de jóvenes, ¿no? Y con toda la ilusión del mundo, le pusieron muchísimo esfuerzo y al final acabaron construyendo una empresa pues, que facturaba no sé cuántos mil. O sea, al final, aunque sea un activo que da dinero, o no, pero bueno, tendría que dar dinero, al final es un proyecto bueno, está hecho con, ¿no? El sudor, sangre y emoción, digamos, y sentimientos, digamos, de un emprendedor, ¿no? Y su equipo. Entonces, yo creo que el encontrar, algo que yo intento desde el principio es encontrar como un enfoque muy, crear una relación desde el principio, ¿vale? Que haya, hostia, total transparencia, ser súper majo, intentar conectar emocionalmente con el emprendedor y al final que me vea como alguien que está súper motivado por comprar la empresa, pero no para hacer dinero, sino para hacer un proyecto, ¿no? En el que yo también pues quiera hacer que continúe el legado, ¿no? De ese proyecto y que pues los empleados, los clientes, ¿no? Los proveedores, ¿no? Digamos que estas personas, ¿no? Que sean entidades en algún caso, ¿no? Más o empresas, ¿no? Que estén en contacto con la empresa que voy a comprar, pues que vea que yo, primero, ante todo, soy un ser humano, ¿no? Y que me interesa por lo que, sobre todo, el primer inicio, y perdón que me voy un poco por las ramas, la primera parte de la entrevista era, hostia, me presento, soy Manu, he montado esto, he montado aquello, un poco quién soy yo, ¿no? ¿Por qué me meto en esto, ¿no? Y sobre todo hostia, sin ningún tipo de miedo, ¿no? En decir, no, esto es una reunión profesional, tengo que estar aquí con traje y corbata serio.
No, no, en plan, tío, yo he sido empresario, ¿no? Tú has sido empresario también, hostia, sabemos un poco de qué va esto, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido el crear como esta conexión personal es muy, muy importante. Y entre ello, pues bueno, preguntar quién es el emprendedor, ¿no? ¿A qué se ha dedicado? La historia de la empresa, ¿no? Cómo empezó todo, ¿no? Y cómo ha llegado hasta aquí, ¿no? Un poco para que vea que, hostia, te interesa él, ¿no? Te interesa la historia de esta empresa y ver un poco qué es lo que puedes aprender, ¿no? de esta historia. En este caso, bueno, es una empresa de un sector bastante concreto, ¿vale? Que es el de pintura industrial. Es una empresa pequeñita, factura 1 millón de euros. Eh, y es un sector que, bueno, la verdad que no conozco mucho, honestamente. Sí que sé de gente que ha comprado empresas en ese sector, que les va muy bien y que, bueno, gente incluso que estaba como fuera de ese, gente que no está relacionada con ese sector, que compró empresas de ese sector y están muy contentos, me refiero. Y a mí es algo que me parece interesante porque creo que es algo necesario, ¿no? El tema de pintar las cosas todavía sigue siéndolo, sobre todo cosas que se producen en la zona del territorio español, ¿no? Eh, y, y que es no hay poquitas empresas que hagan esto, digamos, ¿no? Entonces, por eso me parecía interesante. Entonces, bueno, me explico un poco cómo fundaron, cómo lo hicieron todo, cómo llegaron hasta donde están ahora. También este caso era interesante porque era una persona que había comprado la empresa, ¿vale? O sea, no la había fundado él, la empresa la habían fundado unas personas, al cabo de unos años él lo había comprado y ahora la volvía a vender, ¿no? Y se ve que esta persona era un cliente de antes, ¿no? Entonces, bueno, eso también habla mucho, yo creo, de la empresa, deja ver que es algo que funciona y que si incluso un cliente dice, no, no, antes de que cierre esto, que se ve que va a cerrar porque no había relevo generacional, antes de que cierre esto, pues la compro yo, ¿no? Eso también yo creo que es muy interesante porque dice mucho del tipo de empresa y producto y de servicio que ofrece, ¿no? Entonces, tras hablar un poco de todo, de cómo había ido, de cómo se había construido la empresa y de la situación en la que habíamos llegado ahora, yo sobre todo eh, tenía 4 patas de las que hablar, ¿vale? La primera es el tema de clientes, ¿vale? ¿Cómo se capta, qué tipo de clientes tienen actualmente, ¿vale? Cómo funciona la relación con estos clientes, ¿vale? Si son contratos recurrentes, si son cosas puntuales, qué ticket de cliente tiene, cuánto se cobra, ¿no? Un poco entender todo eso, ¿no? Entender, bueno, el modelo de negocio, ¿vale? Cómo se hace dinero y a qué tipo de cliente se vende, ¿vale? En este caso aprendí que en algunos casos eran clientes recurrentes, ¿vale? Que cada año venían porque tenían que pasar unas certificaciones de piezas que tenían que estar pintadas y esta empresa era su proveedor. Empresas que venían a pintar pues piezas de todo, desde piezas de coche hasta piezas de, no sé, cosas metálicas, o sea, pintaban de todo, ¿no? Incluso tenía una empresa muy importante y grande y reconocida de España que ellos les pintaban las partes bueno, cuando tenían que construir algunas cosas, pues ellos les pintaban las partes y demás, por lo que eso sí que era recurrente anual y demás. Pero bueno, se ve que era bastante variopinto y que todos los clientes venían de manera orgánica, ¿vale? Y que, bueno, la gran mayoría eran clientes que repetían año a año porque los tenían ahí como proveedores de confianza. Una vez entendido eso, ¿no? También la idea era, vale, ¿cómo puedo yo ayudar a que vosotros captéis más clientes? Eso era algo que pues no se había explorado, o sea, en ese momento no estaba explorando, pero sí que pues con el trabajo de comerciales y demás podían aumentar un poco pues la captación de clientes nuevos. Algo importante que me parece interesante es que ellos solo tienen, ellos son la única empresa, ¿vale? De una zona bastante grande, ¿vale? De Cataluña, que ofrece este tipo de servicios. Por lo que, bueno, tienen una diferenciación ahí. ¿Qué pasa? Y esto lo veremos luego, ¿no? Que uno de los motivos por qué son los únicos es que a nivel técnico y a nivel de maquinaria, pues cuesta una inversión importante, ¿no? Un conocimiento técnico importante también para conseguir los permisos para operar de esa manera. Por lo que eso es, bueno, una barrera de entrada también bastante interesante. El siguiente punto es, vale, una vez entendemos modelo de negocio y cómo es el tema de captación, bueno, sí, captación y mantenimiento de clientes, ¿vale? Está el siguiente punto, la parte o sea, lo que es demanda, ¿no? El siguiente punto es la oferta, ¿vale? ¿Cómo puedo yo trabajar para ofrecer bien mi servicio? Entonces, primero es, vale, entender la pregunta que dices, vale, los proveedores, ¿qué tipo de proveedores tenéis?
si son fiables, ¿no? Si es un material que cuesta encontrar, cómo funciona el tema del stock, es un producto que se va a abaratar al cabo de un tiempo. Y no, la verdad que en ese sentido bastante bien, o sea, proveedores bastante guay. Hay muchos proveedores en España que venden ese tipo de servicio, van comprando los colores de la pintura según necesidad y lo único que sí que tienen es stock de blanco y negro, que son colores que se utilizan mucho, digamos, pero el resto es algo que va según lo que necesita, ¿no? Por lo que en ese sentido, bastante guay, tema proveedores. Luego, el segundo, ¿no? Que esto es muy importante, personal, ¿vale? A nivel de personal, yo esto es algo que lo he sufrido mucho con una de mis empresas, por ejemplo, bueno, con Drigo mismo, que son bueno, la autoescuela digital, ¿no?, más grande del sur de Europa, bueno, de España, digamos, que tenemos un problema con el nivel de captación de profesores, ¿no? Hay muy poquitos profesores en España. Sacarse la titulación para ser profesor de autoescuela son 2 años de estudio. Ahora lo están reduciendo, por suerte, pero es mucho tiempo para ser profesor y es algo que muy poca gente está dispuesta a pasar por ello, ¿no? Y el problema es que, bueno, nosotros somos muy buenos captando alumnos, tenemos la de alumnos que quieras, pero nos cuesta un poco darle salida, ¿no? A que todos los alumnos pasen por, o sea, digamos que nos gustaría hacer un servicio mejor, ¿vale? O, digamos, podríamos crecer más, mejor dicho, podríamos crecer más si hubieran más profesores, ¿no? Entonces, los alumnos nuestros están contentos, por suerte podemos dar el servicio que toca, pero si hubieran más profesores, es que, claro, sería mucho más sencillo, porque puedes captar y generar el servicio. Y un poco aquí es lo que a mí no, me costaba un poco, ¿no?, ver en esta empresa. Estamos hablando de pintores, ¿vale? Que es gente de oficio, gente que, bueno, pues realmente hay poca gente hoy en día, ¿vale? Y esto pasa en muchos otros oficios, ¿no? Como el de soldador o carpintero, ¿no? O cosas así. El pintor también, ¿no? Es como que cuesta un poco que alguien, al final nos ha metido mucho en la cabeza que hay que ir a la uni, hay que estudiar cosas así más de, ¿no?, temas de sector terciario y demás, cuando realmente, pues, hostia, la gente se puede ganar muy bien la vida, ¿no? Hay otros países como Alemania, ¿no?, que todo lo que es, pues, formación profesional y el oficio está un poco más cuidado que en España, por lo que aquí cuesta encontrar este tipo de perfil. Básicamente me decía que lo único que pueden hacer es, pues, robar gente de la competencia vía creando un mejor entorno de trabajo, ¿no?, mejores salarios y algo más interesante a nivel profesional para que la gente decida ir con ellos y no con otros, ¿no? Por lo que en ese sentido está un pelín complicado, ¿vale? Ahí sí que hay que ver un poco cómo, si la empresa fuera muy, muy bien, pues ver un poco qué podemos hacer para buscar profesionales que nos ayuden a, a satisfacer esta demanda, ¿no? Y luego, una de las cosas también que es muy importante, que es, vale, dentro, o sea, tenemos una pata que nos falta, es la pata de maquinaria, ¿vale? Lo que tenemos para ofrecer el servicio. ¿Vale? Hemos hablado de proveedores, hemos hablado de los trabajadores, ya nos falta la pata de la máquina, ¿vale? Me he explicado todo un poco, la duda sobre todo era, hostia, vale, ¿en qué estado está la maquinaria? ¿Vale? Hacía poco que se ha hecho una renovación y está perfecta, o sea que en ese caso genial. Acceso a, bueno, qué inversión hay que hacer de manutención cada tanto, entenderlo también, el acceso a técnicos cualificados para que la maquinaria esté en su punto, eso también perfecto, es fácil, hay muchas empresas que te lo hacen, las piezas son fáciles de acceder, o sea, en ese sentido genial. Y, y ya está, no, poco más. Un poco eso es lo que estuve preguntando. Al final me quedó bastante claro, yo creo que la parte, ¿no?, de mercado en general me parece interesante, porque yo creo que es un servicio que todavía y durante muchos años se tendrá que ir haciendo, ¿no? Ofrecer servicios de pintura para diferentes productos, ¿no? Eso tendrá que estar ahí. Luego, toda la parte de cómo, o sea, generar la oferta muy estable. De hecho, la empresa hace muchísimos años que está facturando 1 millón. O sea, que la verdad que guay, porque significa que está ahí manteniéndose. Y luego, pues bueno, entender todo un poco. Algo muy interesante que me había pasado en esta empresa y que me ha desbloqueado un poco el quizás limitarme, ¿no?, a empresas con EBITDAs pequeños. O sea, yo un poco lo que vi es que esta empresa, ¿vale?, facturó 1 millón, ¿vale? Y de EBITDA
tenía 40.000 euros. Lo que pasa es que el EBITDA ajustado, ¿vale? Que EBITDA ajustado es cuando le quitas todo lo que son gastos como muy puntuales o que no deberían ser considerados del día a día de la empresa. Por ejemplo, pues que te compras, haces una inversión de algo en concreto que esto lo haces una vez al año, lo haces una vez en un año, no tienes que hacerlo cada año, ¿no? O que hay un gasto, pues por ejemplo, de unas indemnizaciones, ¿no? Porque despides a alguien. Eso es algo puntual, no es algo que lo haces cada año. Si lo haces cada año, pues es que no estás haciendo bien, ¿no? Digamos que no están relacionadas con la operativa normal del día a día, ¿no? Esos son gastos que se quitan y eso es lo que te deja el EBITDA ajustado. Entonces yo veía que de EBITDA normal tenía 40.000 y de EBITDA ajustado pues unos 250.000 o así. Digo, hostia, bueno, interesante, ¿no? Esto con la información preliminar, sin entrar en detalle. Y al hablar con la persona me comentaba que, claro, él en su momento, cuando entró, esto formaba parte de una familia y esta familia tenía dentro de la estructura de cosas del salario de la empresa a todo el mundo metido. Tenía al primo, al tío, a la amiga que no sé qué, o sea, gente que incluso no trabaja en la empresa. Estaba cobrando un sueldo de la empresa y era una locura. Entonces, en ese sentido, claro, tú veías que era una empresa que facturaba 1.000.000, pero ganaba 40.000 euros de vida. ¿Qué pasa? Que es la compra, ¿no?, de esta persona, hizo un poco de limpieza, algo lógico, ¿no? De, oye, esta empresa ya no es vuestra, ya no se puede cobrar de aquí. Y hostia, los costes de personal pasaron de 600.000 euros al año a 300.000 euros al año. Entonces, ¿qué pasa? Que facturan lo mismo, pero ganan 300.000 euros más. Y si todo va bien este año, el EBITDA va a ser de 350.000 euros. Entonces, hostia, eso me ha parecido brutal, porque significa que en muchos casos, ¿vale? Y esto es algo que había oído alguna vez ya, en muchos casos hay empresas familiares, ¿vale? Que por el motivo que sea, no significa que esté mal, simplemente al final cada uno tiene su empresa y hace lo que quiere, pero en el momento de venderla sí que hay cosas que hay que sanear, ¿no? Entonces ves empresas que facturan, bueno, pues un determinado monto de dinero, pone 1.000.000 y de ida pues tienen mucho menos del que realmente tendrían, pues porque la persona que lo gestiona tiene metido el coche, la casa, la universidad de los hijos, a los padres que les paga tanto al mes, no sé qué. Y claro, tú dices, hostia, vale, esta empresa factura 1.000.000 y gana pues 40.000 euros de vida. Esto es muy poco, no tiene sentido. Pero luego, quizás sientas y rascas un poco, ves que, hostia, si sacas la casa, el coche, todo esto, de golpe tiene pues 300 o 400.000 euros de vida. Y eso me pareció súper interesante. Por lo que, no sé, muy motivado que esto es lo que me habían comentado, de no hacer ascos a vidas, porque son situaciones muy personales en las que tú, si miras un poco, te puede llevar una sorpresa muy, muy, muy buena, ¿no? Y que estas empresas pasen por debajo del radar de inversores quizás un poco más profesionales, ¿no? De estos search funds que decíamos antes, que van a evitas más sólidos, ¿no? Nada, pues esta es mi historia, la verdad, de esta semana, muy, muy guay. Espero que os haya ayudado un poco a entender, ¿no?, pues esta estructura para hacer estas entrevistas, que ya te digo, o sea, es la primera, no soy eh, eh, no soy un experto, ni mucho menos, pero supongo que a la medida que vayan haciendo más me acostumbrando y iré pillándole un poco el truco. Cosas que veo que no gustaron al chico, y estoy ya siendo totalmente transparentes. Al empresario no le moló que yo no viniera de algo relacionado, que no vendría del sector o que no fuera un ingeniero, ¿vale? Yo al final soy empresario, pero soy de ADE, y claro, vengo del sector de formación vial y de clínicas de medicina y cirugía estética y de fertilidad, o sea, sectores que no tienen nada que ver. Y esto yo creo que no acabo de, o sea, no le dio de todo seguridad, ¿vale? O sea, el empresario fue súper majo, pero bueno, esto, o sea, lo que no le moló fue que yo no venía del sector, ¿vale? Que venía de un sector diferente. Le pareció como, hostia, te estás metiendo en algo que no sabes, no tienes ni idea. Y tienes razón, aunque bueno, no obstante sé de gente que también viene de sectores más como el mío, que tiene formaciones más como el mío, que luego se metieron en esto y la verdad que bastante bien. Y la verdad que diría que poco más, o sea, no sé, le he perdido mucho el miedo. Ahora nada, he pedido un poco más de información financiera, ¿vale? Que me faltaba, y también información financiera actualizada, ¿vale? De este año, para ver un poco cómo están yendo, y luego un poco más de preguntas para entender la operativa, ¿no? Que esto era algo que me olvidé de comentarle, de quién está en la parte de gestión, ¿no? Porque se habló de operarios, pintores y todo esto, pero lo que es la gestión más administrativa, podríamos decir, ¿no? O empresarial, eso no lo pregunté.
Y luego, otra cosa que me olvidé de preguntar fue el tema del precio, ¿no? ¿A cuánto lo vendían? Si tenían alguna idea, que parece una pregunta muy básica, pero se me olvidó. Estaba nervioso un poco, pero bueno. No sé, yo creo que fue bien. Creo que voy a poder indagar un poco más sobre la empresa para luego ahí ver un poco cuáles son los próximos pasos y decidir si puede ser o no. Pero bueno, aquí tenéis la experiencia. Yo creo que me hubiera encantado compartirla, pero es que no, al final firmas un NDA, ¿no? Un acuerdo de confidencialidad, por lo que no grabar la entrevista y subirla pues es algo que tampoco podría hacerlo, ¿no? Pero bueno, la próxima preguntaré a ver si la puedo grabar y la subo y así veis cómo es este tipo de entrevistas, ¿no? A empresas que están en venta. Yo creo que es muy importante, muy, muy interesante. Y sobre todo lo guapo es cuando estás hablando con empresas que funcionan y la gente te lo explica cómo lo ha hecho, ¿no? Y cómo ha llegado hasta ahí. Y no sé, y hay muchas empresas así, por lo que, bueno, se puede hacer. En fin, mil gracias y cualquier cosita aquí estoy.